Cuarto fundamento jurídico. Calificación jurídica. Los hechos declarados probados son constitutivos de los siguientes delitos. 1. De 5 delitos continuados de abuso sexual con prevalimiento previsto y penado en el artículo 181, 3 y 4 del Código Penal en relación con los artículos 192 y 74. 2. Un delito leve de hurto previsto y penado en el artículo 234.2 del mismo cuerpo legal. Pasaremos a analizar separadamente los expresados delitos. A. 5 delitos continuados de abuso sexual con prevalimiento previsto y penado en el artículo 181, apartados 3 y 4 del Código Penal en relación con los artículos 192 y 74. El Ministerio Fiscal, la acusación particular y las acusaciones populares calificaron la actuación de los procesos en cuanto a lo que constituye el núcleo del hecho con relevancia penal sometido a nuestro enjuiciamiento, en concreto las prácticas sexuales que realizaron sobre la denunciante en el interior del habitáculo como constitutivos de 5 delitos continuados de agresión sexual de los artículos 178, 179, 180, 1, primera y segunda, en el caso del Ministerio Fiscal y la acusación particular, circunstancias cualificantes a las que las acusaciones populares añaden la contemplada como tercera. Dicho artículo 178 reclama medios violentos o intimidatorios. El Código Penal de 1995, como señalan las sentencias del Tribunal Supremo de la Sala Segunda, 411 del 2004 de 26 de mayo y sentencia 553-2014 de 30 de junio, contiene una, se abren comillas, laberíntica regulación de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual que ha sufrido múltiples modificaciones desde la aprobación del mismo, siempre en el sentido de endurecer su tratamiento penal y de procurar contemplar toda agravación previsible. Se cierran comillas. A diferencia del anterior Código Penal que refería a los conceptos de fuerza o intimidación para definir tanto las conductas de violación como las agresiones sexuales a ella equiparadas. Sustituyó la primera de las expresiones por la de violencia, sustitución que tiene, entre otros aspectos, la virtualidad de relativizar problema relativo a la irresistibilidad de la misma. En cualquier caso, se requiere que por las acusaciones se pruebe la existencia de una violencia idónea, no para vencer la resistencia de la víctima, por mucho que ésta, según declara el Tribunal Supremo, no tenga que ser desesperada, sino real, verdadera, decidida, continuada y que exteriorice inequívocamente la voluntad contraria al contacto sexual, sino para doblegar la voluntad del sujeto pasivo. La magnitud de la violencia, por tanto, ha de medirse en base a criterios cuantitativos y no cualitativos a efectos de determinar su idoneidad, y para ello hemos valorado la totalidad de circunstancias concurrentes, tanto objetivas como subjetivas. Es decisiva la vinculación causal entre la violencia ejercida y el contacto sexual alcanzado, al que no habría accedido la denunciante de no mediar aquella. En este sentido, declara la sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Segunda, sentencia 39 del año 2009 de 29 de enero, se abren comillas, ha de haber una relación de causa a efecto entre esa violencia o intimidación y el mencionado contacto corporal en un doble sentido. A, que la mencionada vis física o psíquica vaya dirigida a conseguir ese contacto corporal, y B, que por su entidad y circunstancias haya de considerarse suficiente para esa finalidad. Se cierran comillas. En el presente caso, plantean las acusaciones la concurrencia como elementos que califican el delito de agresión sexual y son medios para su comisión la violencia o intimidación. En cuanto a la primera, precisamos que la doctrina jurisprudencial asimila la violencia típica de este delito a la agresión física mediante el empleo de la fuerza, y así declara la sentencia del Tribunal Supremo 380 del año 2004 de 19 de marzo, se abren comillas, la jurisprudencia de esta sala ha considerado en general que la violencia a la que se refiere el artículo 178 del Código Penal, que ha de estar orientada a conseguir la ejecución de los actos de contenido sexual, equivale a acometimiento, coacción o imposición material.
Véanse también las sentencias 1145 de 1998 de 7 de octubre y 1546 de 2002 de 23 de septiembre, al empleo de cualquier medio físico para doblegar la voluntad de la víctima, y debe ser apreciada cuando sea idónea y adecuada para impedir a la víctima desenvolverse según su libre determinación, atendiendo las circunstancias personales y fácticas concurrentes en el caso concreto, sin que sea necesario que sea irresistible desde un punto de vista objetivo, pues no es exigible a la víctima que ponga en riesgo su integridad física o incluso su vida en defensa de su libertad sexual. Se cierran comillas. Las acusaciones no han probado el empleo de un medio físico para doblegar la voluntad de la denunciante, que con arreglo a la doctrina jurisprudencial implica una agresión real, más o menos violenta, o por medio de golpes, empujones, desgarros, es decir, fuerza eficaz y suficiente para vencer la voluntad de la denunciante y obligarle a realizar actos de naturaleza sexual, integrando de este modo la violencia como el elemento normativo del tipo de agresión sexual. En este marco, apreciamos que las lesiones que presentaba la denunciante cuando fue examinada en el Complejo Hospitalario de Navarra y se describen en el informe médico forense de 11 de julio del 2016, consistentes en, se abren comillas, lesión eritematosa en zona de horquilla posterior en la zona de las 5 horarias, para cuya curación precisó de una primera asistencia facultativa, se cierran comillas, no revelan la existencia de violencia que cumplimente las exigencias de este elemento que califica el tipo de agresión sexual. Como argumentos con detalle en el precedente fundamento, en su intervención en el acto de juicio oral, los médicos forenses, ratificando su informe ampliatorio de 13 de octubre del 2016, cumplimentando la solicitud en que se interesaba que en relación con el anterior informe médico forense de 11 de julio, si la lesión descrita en este es compatible con el mecanismo de una agresión sexual cometida con violencia, precisaron, se abren comillas, la presencia de un eritema vulvar como el descrito es un dato morfológico compatible con rozamiento en la zona descrita, no siendo en sí mismo un hallazgo que indique violencia, se cierran comillas. Informaron que es una lesión que produce descamación en la mucosa, no es laceración que produce sangrado, sino un rozamiento en la zona de la mucosa. No es significativa de que se hubiera producido violencia, es indicativa de una penetración por vía vaginal en la que hubo un rozamiento en la zona. En lo que atañe a la intimidación como medio comisivo alternativo, precisamos que ha sido definida por la jurisprudencia como constreñimiento psicológico consistente en la amenaza o el anuncio de un mal grave, futuro y verosímil, si la víctima no accede a participar en una determinada acción sexual. En este sentido, declara la sentencia del Tribunal Supremo 9 del 2016 de 21 de enero, se abren comillas, la jurisprudencia ha entendido que la intimidación consiste en la amenaza de un mal que no es imprescindible que sea inmediato, bastante que sea grave, futuro y verosímil. Mal que, en los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, se relaciona directamente por el autor con la pretensión de que la víctima acceda a participar en una determinada acción sexual pretendida por aquel, de modo que la concreción del mal se producirá si persiste en su negativa. También se ha exigido en esos delitos que la intimidación sea seria, previa, inmediata, grave y determinante del consentimiento forzado. Por otro lado, no se exige que sea una intimidación de tal grado que resulte en todo caso irresistible para la víctima, sino que es suficiente que, dadas las circunstancias concurrentes, resulte bastante para someter o suprimir su voluntad de resistencia. Así hemos dicho que, se abren comillas, la violencia típica de este delito es la que haya sido idónea para impedir al sujeto pasivo actuar según su propia determinación. Se cierran comillas, criterio igualmente aplicable a los casos de intimidación, para lo cual ha de atenderse a las características objetivas del hecho o conducta ejecutados y a las circunstancias personales de la víctima, por lo que se incluye como supuestos de intimidación suficiente aquellos en los que, desde perspectivas razonables para un observador neutral y en atención a las circunstancias del caso, la víctima alcanza razonablemente el convencimiento de la inutilidad de prolongar una oposición de la que podrían derivarse mayores males, implícita o expresamente amenazados por el autor, accediendo forzadamente a las pretensiones de éste.
Por ello, se ha señalado que la calificación jurídica de los actos enjuiciados debe hacerse en atención fundamentalmente a la conducta del sujeto activo. Si éste ejerce una intimidación clara y suficiente, entonces la resistencia de la víctima es innecesaria, pues lo que determina el tipo es la actividad o la actitud de aquel, no la de ésta. Ha de tener la entidad suficiente como para merecer su asimilación a la violencia que el propio código efectúa. Seriedad, verosimilitud, inmediatez y gravedad se configuran como requisitos que ha de reunir la causa que genere dicha intimidación. Como recuerda la sentencia del Tribunal Supremo 355 de 2015 de 28 de mayo, que cita a su vez a la 609 del 2013 de 10 de julio, se abren comillas, la jurisprudencia de esta sala ha establecido que la violencia o intimidación empleadas en los delitos de agresión sexual no han de ser de tal grado que presenten caracteres irresistibles, invencibles o de gravedad inusitada. Basta que sean suficientes y eficaces en la ocasión concreta para alcanzar el fin propuesto, paralizando o inhibiendo la voluntad de resistencia de la víctima y actuando en adecuada relación causal, tanto por vencimiento material como por convencimiento de la inutilidad de prolongar una oposición de la que, sobre no conducir a resultado positivo, podrían derivarse mayores males. De tal forma que la calificación jurídica de los actos enjuiciados debe hacerse en atención a la conducta del sujeto activo. Si éste ejerce una intimidación clara y suficiente, entonces la resistencia de la víctima es innecesaria, pues lo que determina el tipo es la actividad o la actitud de aquel, no la de ésta. Se cierran comillas. En las concretas circunstancias del caso, no apreciamos que exista intimidación a los efectos de integrar el tipo de agresión sexual como medio comisivo que, según se delimita en la constante doctrina jurisprudencial que acabamos de reseñar, requiere que sea previa, inmediata, grave y determinante del consentimiento forzado. Por el contrario, estimamos que los procesados conformaron de modo voluntario una situación de preeminencia sobre la denunciante, objetivamente apreciable, que les generó una posición privilegiada sobre ella, aprovechando la superioridad así generada para abusar sexualmente de la denunciante, quien de esta forma no prestó su consentimiento libremente, sino viciado, coaccionado o presionado por tal situación. Según hacemos constar en nuestra declaración de hechos probados y la justificación que de valoración de la prueba realizamos en el precedente fundamento, las relaciones de contenido sexual se mantuvieron en un contexto subjetivo y objetivo de superioridad, configurando voluntariamente por los procesados del que se prevalieron, de modo que las prácticas sexuales se realizaron sin la aquiescencia de la denunciante en el ejercicio de su libre voluntad autodeterminada, quien se vio así sometida a la actuación de aquellos. En definitiva, y como a continuación desarrollaremos, los hechos que declaramos probados configuran una situación en la que los procesados conformaron de modo voluntario una situación de preeminencia sobre la denunciante, objetivamente apreciable, que les generó una posición privilegiada sobre ella, abusando de la superioridad así constituida para presionarle e impedir que tomara una decisión libre en materia sexual. Las prácticas sexuales a las que se vio sometida la denunciante son consecuencia y están vinculadas en relación causal con dicha situación de preeminencia conformada por los procesados, quienes abusaron de su superioridad así generada, actuación que se encuentra en el ámbito típico del abuso sexual de prevalimiento ex artículo 181.3 del Código Penal, siendo de apreciar el subtipo agravado del número 4. Recordamos que el Código Penal de 1995 configuró de modo diferente el abuso sexual con prevalimiento respecto del Código Penal de 1973. En este, su antecedente se contenía en el delito de agresión sexual equiparada al estupro de prevalimiento, artículo 436 en relación con el 434 del Código Penal de 1973, en el que la acción típica se delimitaba prevaliéndose, se abren comillas, prevaliéndose de su superioridad originada por cualquier relación o situación, se cierran comillas. El actual artículo 181.3 del Código Penal, en la redacción conferida por la Ley Orgánica 11 de 1999 de 1 de mayo, no se conforma con que el atentado a la libertad sexual se produzca mediando una situación de superioridad manifiesta por parte del sujeto activo. El tipo requiere del prevalimiento. Al tipificar la conducta, se abren comillas,
cuando el consentimiento se obtenga prevaliéndose el responsable de una situación de superioridad manifiesta que coarte la libertad de la víctima. Se cierran comillas. Según una constante doctrina jurisprudencial, en la descripción típica se expresa la doble exigencia de que la situación de superioridad sea al mismo tiempo notoria y evidente, manifiesta, es decir, objetivamente apreciable y no sólo percibida subjetivamente por una de las partes, y también que sea eficaz. Por tanto, debe tener relevancia suficiente en el caso concreto para coartar o condicionar la libertad de elección de la persona sobre quien se ejerce. En este sentido, declara la sentencia del Tribunal Supremo 305 del año 2013, de 12 de abril, se abren comillas, esta delimitación más precisa de la circunstancia de prevalimiento es concordante con el hecho de que ya no se limita su aplicación a los abusos sobre personas menores de edad, sino que se configura genéricamente como un supuesto de desnivel notorio entre las posiciones de ambas partes, en el que una de ellas se encuentra en una manifiesta situación de inferioridad que restringe de modo relevante su capacidad de decidir libremente, y la otra se aprovecha deliberadamente de su posición de superioridad, bien sea esta laboral, docente, familiar, económica, de edad o de otra índole, consciente de que la víctima tiene coartada su libertad de decidir sobre la actividad sexual impuesta. Los requisitos legales que el texto establece son los siguientes. 1. Situación de superioridad que ha de ser manifiesta. 2. Que esa situación influya coartándola en la libertad de la víctima. Y 3. Que el agente del hecho, consciente de la situación de superioridad y de sus efectos inhibidores de la libertad de decisión de la víctima, se prevalga de la misma situación para conseguir el consentimiento así viciado a la relación sexual. En los mismos términos, se cierran comillas, se pronuncian, entre otras muchas, las sentencias del Tribunal Supremo 855-2015 de 23 de noviembre y 132 del 2016 de 23 de febrero. Declara esta última sentencia, se abren comillas, que el prevalimiento exige el aprovechamiento de cualquier estado o situación que otorgue al sujeto activo una posición privilegiada respecto del sujeto pasivo, de la que el primero es consciente que le confiere una situación de superioridad para abusar sexualmente de la víctima, que de esta forma no presta su consentimiento libremente, sino viciado, coaccionado o presionado por tal situación. Se cierran comillas. Por otro lado, es totalmente ajena a la descripción típica de la exigencia de un comportamiento activo de la víctima exteriorizando la oposición. Asimismo, dicha configuración del prevalimiento en absoluto requiere legalmente la permanencia, lo que le permite que sea puntual o episódica, según acontece en el caso que nos ocupa, donde los procesados abusaron de la superioridad generada por la situación que voluntariamente habían configurado. En concreto, y adentrándonos con detalle en la valoración de las circunstancias que conforman esta situación, ponemos de relieve el modo en el que la denunciante entró en el portal de modo súbito y repentino, sin violencia, la forma en que le enderezaron hasta el habitáculo donde se desarrollaron los hechos, un lugar recóndito, angosto, estrecho, con una única salida coincidente con la zona por donde se realiza la entrada, y en el que le prepararon una encerrona colocándola en ese lugar y rodeándole. Tenemos, por tanto, una primera y fundamental base en la que apoyar nuestro juicio de valor no meramente descriptivo para afirmar que las relaciones de contenido sexual se mantuvieron en un contexto subjetivo y objetivo de superioridad, configurado voluntariamente por los procesados, del que se prevalieron, de modo que las prácticas sexuales se realizaron sin la aquiescencia de la denunciante en el ejercicio de su libre voluntad autodeterminada. Por ello, consideramos 1. El escenario de opresión configurado por los procesados en la forma que acabamos de señalar. 2. La asimetría derivada de la edad y las características físicas de la denunciante, recién alcanzada su mayoría de edad, y los procesados con edades comprendidas entre los 24 y los 27 años, notoriamente apreciables. Es razonable considerar que estas circunstancias no pudieron pasar desapercibidas para los procesados, quien, como hemos señalado, una vez que le había enderezado hasta el habitáculo, que tiene una sola salida, la rodearon. 3. La radical desigualdad en cuanto a madurez y experiencia en actividades sexuales de la denunciante y los procesados. Según
hemos argumentado en el precedente fundamento para valorar la personalidad de la denunciante, entre otros aspectos, consideramos que a la fecha de los hechos se encontraba en los albores de su vida sexual, nunca había tenido relaciones sexuales en grupo ni con personas desconocidas y en ninguna circunstancia había sido penetrada por vía anal. Esta vivencia de su sexualidad no es parangonable con la de los procesados, quienes, con excepción de Ángel Boza, reconocieron que anteriormente habían mantenido relaciones sexuales en grupo, que algunos de ellos gustaban de grabar, pero igualmente aceptaron que en ninguna ocasión anterior habían mantenido relaciones grupales en la proporción personal ni con la inmediatez que se define y de desequilibrio en cuanto a edad y demás circunstancias que declaramos probadas. Los procesados, de este modo, crearon una atmósfera coactiva que no es incompatible con una puesta en escena en la que se deslicen afirmaciones falaces, en la que la presencia de cada uno de ellos contribuyó causalmente para configurar una situación de abuso de superioridad de la que se prevalieron. Por todo ello, declaramos probado y lo justificamos en el precedente fundamento que al encontrarse en esta situación, en el lugar descrito con una sola salida, rodeada por 5 varones de edades muy superiores y fuerte complexión conseguida conforme a lo pretendido y deseado por los procesados y querido por estos, la denunciante se sintió impresionada y sin capacidad de reacción. La verosimilitud sobre la realidad de esta profunda alteración emocional en la que se hallaba la denunciante la constatamos por cuanto mantuvo con rotundidad y sin ninguna incoherencia o contradicción, en plena coincidencia con sus manifestaciones en sede policial y a presencia judicial, en su declaración en el plenario, según hemos razonado en el precedente fundamento. En cuanto a la configuración del tipo subjetivo en el delito de abuso sexual, declara la sentencia del Tribunal Supremo 60 del 2016 de 4 de febrero, se abren comillas, respecto al elemento subjetivo en los delitos contra la libertad sexual, hemos dicho que la tipicidad del delito de abuso sexual no exige un elemento subjetivo distinto del dolo de atentar contra la libertad o indemnidad sexual de la víctima. No puede descartarse la posibilidad de ejecución de actos que por su propia naturaleza o contenido son claramente atentatorios a la libertad o indemnidad sexual de la víctima, en los que, sin embargo, el propósito del autor no sea necesariamente el de obtener una satisfacción sexual. En estos casos, la conducta objetiva es suficiente para entender cumplidas las exigencias del tipo, pues sin duda se afecta a la libertad sexual de la víctima. Desde el aspecto subjetivo, para afirmar el dolo, basta con que el autor conozca que su conducta, por su propia naturaleza, afecta negativamente a la libertad o indemnidad sexual de la víctima. Así aconteció, en el caso que nos ocupa, los procesados hubieron de representarse que del modo señalado configuraron una situación de superioridad objetivamente apreciable de la que se prevalieron abusando de esta preeminencia para realizar las prácticas sexuales. Desde otra perspectiva, hemos justificado que a lo largo de sus manifestaciones durante el proceso, de modo claro, contundente y sin deriva en la declaración en el juicio oral, la denunciante mantiene, y a ello le otorgamos plena credibilidad, que, hallándose en esa situación, notó cómo le desabrochaban la riñonera que la llevaba cruzada, cómo le quitaban el sujetador sin tirantes abriendo un clip y le desabrochaban el jersey que tenía atado a la cintura. Desde lo que experimentó la sensación de angustia incrementada cuando uno de los procesados acercó la mandíbula de la denunciante para que le hiciera una felación, y en esa situación advirtió cómo otro de los procesados le cogía de la cadera y le bajaba los leggings y el tanga. En cuanto a la práctica sexual descrita en primer término, declara la jurisprudencia, se abren comillas, el hecho de sujetar la cabeza durante una felación sin más datos no puede equipararse a la violencia típica del delito de agresión sexual. Se cierran comillas, sentencia del Tribunal Supremo 411-2014 de 26 de mayo. Asimismo, declaramos probado y lo justificamos en el precedente fundamento que en esta situación la denunciante sintió un intenso agobio y desasosiego que le produjo estupor y le hizo adoptar una actitud de sometimiento y pasividad, determinándole a hacer lo que los procesados le decían que hiciera, manteniendo la mayor parte del tiempo los ojos cerrados. Pues bien, consideramos que todo este conjunto de circunstancias causó en la denunciante un bloqueo emocional que le impidió reaccionar ante los hechos y le hizo adoptar la decisión de ánimo que acabamos de reseñar como probada. Dicho bloqueo emocional ha sido tomado en consideración por la jurisprudencia como uno de los elementos que, a partir de la configuración como
que a partir de la configuración por el sujeto activo de la situación de superioridad de la que se prevale, determina que el sujeto pasivo no preste su consentimiento libremente, sino viciado, coaccionado o presionado por tal situación. Declara la primera de las sentencias citadas, se abren comillas, que el bloqueo que determina el vicio en el consentimiento constituye un aspecto psíquico que puede obtenerse mediante un proceso de inferencia judicial, se cierran comillas. Resumiendo cuanto hemos desarrollado en detalle en el fundamento de derecho anterior, apreciamos que la denunciante reaccionó de modo intuitivo. La situación en que se hallaba producida por la actuación dolosa de los procesados y los estímulos que percibió provocaron un embotamiento de sus facultades de raciocinio y desencadenaron una reacción de desconexión y disociación de la realidad, que le hizo adoptar una actitud de sometimiento y pasividad, determinándole a hacer lo que los procesados le decían que hiciera. Además, las posibilidades de respuesta conforme a un pensamiento racional se hallaban comprometidas por cuanto en el momento de los hechos tenía un nivel de influenciamiento por el alcohol que alteraba su conocimiento, el raciocinio, la capacidad de comprensión de la realidad, le provocaba desinhibición y disminuía su capacidad de autocontrol. Para precisar los contornos de dicha actitud de sometimiento y pasividad que adoptó la denunciante, es preciso que nos remitamos al análisis de los vídeos y fotos que hemos verificado. Razonamos en un fundamento anterior que la visión que nos proporcionan dichos vídeos y fotos tan solo revela un fragmento muy escaso del tiempo que duraron los hechos en el interior del habitáculo y ofrecen una versión sesgada y parcial de su desarrollo. La situación que según apreciamos describen los vídeos examinados nada tiene que ver con un contexto en el que la denunciante estuviera activa, participativa, sonriente y disfrutando de las prácticas sexuales según mantienen los procesados. Estos muestran cómo los procesados disfrutan de la situación e incluso posan en la actitud jactanciosa algunos de ellos, mientras que nada de eso revelan las grabaciones respecto a la denunciante. Destacamos que en los dos últimos vídeos, a partir de los cuales se interrumpió abruptamente en la grabación, la denunciante está agazapada, acorralada contra la pared por dos de los procesados y gritando. Estas imágenes evidencian que la denunciante estaba atemorizada y sometida de esta forma a la voluntad de los procesados. Por el contrario, en ninguno de ellos apreciamos actitudes sugerentes del ejercicio recíproco de prácticas sexuales entre denunciante y procesados por espontánea voluntad de aquella, según hemos detallado en el precedente fundamento. No percibimos en dichos vídeos ningún signo que nos permita valorar bienestar, sosiego, comodidad, goce o disfrute en la situación por parte de la denunciante. Ella en ningún momento sonríe, ni se dirige a la cámara, ni se jacta de su obrar, al contrario de lo que apreciamos por los procesados. En efecto, valoramos que por parte de estos se practica de manera mecánica una sexualidad sin afecto, puramente biológica, cuyo único objetivo es buscar su propio exclusivo placer sensual, dirigiéndose en algunas ocasiones a la cámara de grabación y tomando dos fotos, jactándose de sus acciones sobre la denunciante, a quien, muy al contrario, en ningún momento se le aprecia expresión de disfrute alguno, sino de hastío e incluso dolor en los dos últimos vídeos grabados por Antonio Manuel Guerrero, a partir de los cuales se interrumpió abruptamente la grabación, como hemos señalado. Lo que en nada se compadece con el relato de los procesados acerca de un jolgorio compartido por todos los participantes, incluida la denunciante. La forma en que se fueron yendo del portal, según declaró en el plenario José Ángel Prenda, se abren comillas, de modo fraccionado cuando terminaron de eyacular, se cierran comillas, lo que es acorde con el hallazgo de numerosos rastros de semen en la escalera, suelo del pasillo y paredes del habitáculo, dejándola sola, aprovechando a Antonio Manuel Guerrero, quien por su condición profesional conocía que de este modo impedía la reacción inmediata de la denunciante para sustraer su teléfono. Corrobora como dato periférico posterior que se trató del ilícito penal antes definido y no de una mera descortesía o rudeza. Como antes hemos señalado, es por completo ajeno a la descripción típica del abuso sexual con prevalimiento la exigencia de un comportamiento activo de la víctima exteriorizando la oposición. En definitiva, y teniendo en cuenta las circunstancias a las que nos hemos referido, consideramos que no podían pasar desapercibidas para los procesados el estado o la situación en que se encontraba la denunciante, que evidenciaban su disociación y desconexión de la realidad, así como la adopción de una actitud de sumisión y sometimiento que determinó que no prestara su consentimiento libremente, sino viciado, coaccionado o presionado por la situación de abuso de superioridad configurada voluntariamente por los procesados de la que se prevalieron. Estimamos la comisión del subtipo agravado de abuso sexual por acceso carnal
del número 4 del artículo 183 en la redacción conferida por la Ley Orgánica 5 del año 2010 de 22 de junio, en el que con relación a los casos de abuso sexual contemplados en los 3 números anteriores se cualifica la conducta, se abren comillas, cuando el abuso sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías. Para elevar, se cierran comillas, para elevar la sanción a la pena de prisión de 4 a 10 años. Como hemos declarado probado, y así lo justificamos, la realización de penetraciones bucales sobre la denunciante por parte de todos los procesados ha sido reconocida por ellos en todo momento y algunas de ellas se reflejan en los vídeos que hemos examinado. Asimismo, la realidad sobre estas prácticas sexuales las apreciamos valorando el informe pericial Nasser-Dick, obrante a los folios 365 a 468 del tomo 1, elaborado por los peritos Susana Pedroza y María Dolores Rota, que fue sometido a efectiva contradicción en la sesión del acto oral celebrada el 20 de noviembre, en concreto en dicho informe y con respecto a la muestra 7, torunda de boca de la denunciante, que se evidencia ADN de origen masculino insuficiente para evidenciar un perfil genético. En relación con este tipo de accesos, recordaremos que es doctrina unánime de la Sala Segunda del Tribunal Supremo desde el Pleno no jurisdiccional de 25 de mayo del año 2005 que es equivalente a acceder carnalmente a hacerse acceder. En definitiva, habrá acceso carnal tanto cuando la víctima es penetrada, supuesto ordinario, como cuando es el autor el que obliga a compele el sujeto pasivo del delito, pero no de la relación ni del acceso en los que ostenta el papel de sujeto activo, a introducirle en este caso el pene en la boca. Sentencia del Tribunal Supremo 953 del 2016 de 15 de diciembre. Para determinar que la denunciante fue penetrada vaginalmente por Alfonso Jesús Cabezuelo y José Ángel Prenda, este último en 2 ocasiones, al igual que Jesús Escudero Domínguez, quien la penetró una tercera vez por vía anal, llegando a eyacular los 2 últimos, tomamos en consideración igualmente dicho informe pericial y su ratificación. Asimismo, lo apreciamos en relación con los datos derivados de la inspección técnico-policial in situ para estimar que las prácticas sexuales por los procesados se realizaron además de sin preservativo de forma desaforada, con perceptible exceso y omisión de toda consideración para con la denunciante. En otro orden de consideraciones y respecto de la estimación de la continuidad delictiva, es bien conocida la evolución de la doctrina jurisprudencial sobre la calificación jurídica de la intervención de diversos sujetos activos en delitos contra la libertad sexual, en la que, siendo apreciable, como en nuestro caso la identidad de ocasión, proximidad temporal y espacial, identidad del sujeto pasivo, todos ellos contribuyen a la configuración de la situación en que se producen los hechos e intercambian los papeles en las prácticas sexuales, que no, sin alguna excepción, véase la sentencia del Tribunal Supremo 786 del 2017, se decanta por la comisión de uno o varios delitos continuados. Con la finalidad de evitar inútiles reiteraciones, citaremos por todas la sentencia del Tribunal Supremo 493 del año 2017, del 29 de junio, en la que, tras una amplísima referencia de precedentes, se consolida la línea jurisprudencial reflejada entre las más destacables, la sentencia del Tribunal Supremo 585-2014 de 14 de julio, con arreglo a la actual calificación jurídica pertinente, es la relativa a la comisión de uno o varios delitos continuados, tantos como autores concurran, que se considera más acorde con la propia naturaleza múltiple del delito cometido, la facilidad calificativa y el principio de proporcionalidad. En el caso que nos ocupa, todos los procesados, mediante su actuación grupal, conformaron con plena voluntad y conocimiento de lo que hacían un escenario de opresión que les aportó una situación de manifiesta superioridad sobre la denunciante de la que se prevalieron, provocando el sometimiento y la sumisión de la denunciante, impidiendo que actuara en el libre ejercicio de su autodeterminación en materia sexual, quien de esta forma no prestó su consentimiento, sino libremente, sino viciado, coaccionado o presionado por tal situación. Asimismo, y como antes hemos justificado, se intercambiaron los papeles en las prácticas sexuales constitutivas de acceso carnal. Apreciamos, por tanto, los elementos que permiten configurar la continuidad delictual en el sentido expresado. En efecto, si acudiéramos al resorte de considerar como delitos autónomos, construyendo 2 delitos para cada uno de los procesados, uno en calidad de autor material por su propia actuación y otro como cooperador necesario en la configuración de la situación de la que se prevalieron abusando de su superioridad y en los accesos carnales realizados por los demás, se infringiría la exigencia de proporcionalidad de la respuesta punitiva, pues está fuera de toda duda que la concurrencia de al menos 2 delitos exige la imposición de 2 penas que en su mitad inferior alcanzan los 7 años de prisión.
De otra parte, la condena de 2 delitos autónomos a cada uno de los procesados infringiría el principio acusatorio, pues los procesados han sido acusados por un delito continuado. Condenamos a los procesados por 5 delitos continuados de abuso sexual con prevalimiento en el subtipo agravado por acceso carnal previsto y penado en el artículo 181, apartados 3 y 4 del Código Penal. Mientras que las acusaciones pública, particular y populares les acusan de 5 delitos continuados de agresión sexual de los artículos 178, 179, 181, primero y segundo, en el caso del Ministerio Fiscal y la acusación particular, circunstancias cualificantes, a las que las acusaciones populares añaden la contemplada como tercera. Nos remitimos a cuanto hemos razonado, descartamos el empleo por los acusados de violencia o intimidación que integran el concepto normativo de agresión y, por el contrario, razonamos sobre la concurrencia de todos los elementos que conforman el tipo tanto objetivo como subjetivo de abuso sexual con prevalimiento en el subtipo agravado por acceso carnal, manteniendo la continuidad delictual conforme a lo postulado por las acusaciones. El delito continuado de abuso sexual por el que condenamos no solo es homogéneo en cuanto se excluye alguno de los dichos elementos que conforman el tipo de agresión, homogeneidad descendente, sino que por ello es más beneficioso y correlativamente está sancionado con pena menor. En definitiva, se trata de tipos homogéneos. Por ello, pese a que no se ha formulado acusación por delito continuado de abuso sexual sobre el que proyectamos la condena, no se infringe el principio acusatorio ni se causa indefensión a los acusados. Ha mantenido reiteradamente la doctrina jurisprudencial que existe tal relación de homogeneidad descendente entre los expresados delitos, y así declara la sentencia del Tribunal Supremo 47 del año 2013 de 29 de enero, se abren comillas, en relación con los delitos de agresión sexual y abuso sexual con prevalimiento, la jurisprudencia ha entendido que no se produce infracción del principio acusatorio cuando se acusa por el primero y se condena por el segundo, siempre que se mantengan sustancialmente los hechos de la acusación, al entender que se trata de delitos homogéneos, en tanto que protegen el mismo bien jurídico y la voluntad contraria de la víctima se supera con violencia o intimidación, que generan la superioridad del agresor o en un grado menor mediante el prevalimiento de una situación de superioridad manifiesta que coarte la libertad de la víctima, y siendo el segundo menos grave que el primero en relación a las penas previstas para cada caso. Se cierran comillas. Esta doctrina jurisprudencial, que mantiene la homogeneidad delictual descendente entre los delitos de agresión sexual y abusos sexuales con prevalimiento, los primeros objeto de acusación y los segundos por los que se establece la condena, se reitera que en las más recientes sentencias del Tribunal Supremo 241 de 2014 de 26 de marzo, 380 del 2014 de 14 de mayo, 578 del 2014 de 10 de julio, 530 del 2015 de 17 de septiembre y 34 del 2018 de 23 de enero. Así como en el auto de dicha sala de 14 de septiembre de 2017, que a este respecto declara, se abren comillas, en relación con la homogeneidad delictiva entre los delitos de agresión y abuso sexual, hemos dicho de forma reiterada que no existe infracción del principio acusatorio al existir homogeneidad entre los mismos, al tener objeto la protección del mismo bien jurídico, libertad sexual, venir regulados en los capítulos consecutivos del título 8 del libro segundo del Código Penal y suponer la aplicación de un tipo menos grave excluyendo los elementos que califican el delito de agresión sexual. Y por último, en el auto de 30 de noviembre del año 2017, en un supuesto de acusación por delito continuado de agresión sexual y condena por abusos sexuales con prevalimiento continuado, se establece, se abren comillas, a ello debe añadirse que esta sala ha sostenido la homogeneidad entre el delito de agresión sexual y el delito de abuso sexual con prevalimiento. Hemos precisado que el abuso sexual no solo es homogéneo, sino que, en cuanto que excluye alguno de los elementos de agravación que integran el concepto normativo de agresión, homogeneidad descendente, es más beneficioso y está sancionado con pena mayor, por lo que no cabe aceptar la vulneración denunciada. Precisado lo anterior, la cuestión, por tanto, ha de resolverse considerando las exigencias propias del principio acusatorio que vetan la inclusión por el tribunal en la sentencia de elementos de cargo perjudiciales para el acusado que no hayan sido incorporados por las acusaciones, ni puede condenar por un delito más grave que el contenido de aquellas, circunstancias que no es el caso. Tal correlación se manifiesta en la vinculación del tribunal a algunos aspectos de la acusación, concretamente a la identidad de las personas contra las que se dirige, que no puede ser modificada en ningún caso.
A los hechos que constituyen su objetivo, que deben permanecer inalterables en su aspecto sustancial, aunque es posible que el tribunal prescinda de los elementos fácticos que no considere suficientemente probados o añada elementos circunstanciales o de detalle que permitan una mejor comprensión de lo sucedido según la valoración de la prueba practicada. En este caso, está fuera de discusión la coincidencia subjetiva. Existe correlación entre los hechos que sustentaron las acusaciones y los que declaramos probados sin producir ninguna alteración sustancial de aquellos. Los elementos sobre los que hemos apreciado la comisión del delito continuado de abuso sexual con prevalimiento y acceso carnal guardan identidad con los que se produjo el debate en relación a la calificación de agresión sexual con carácter continuado sin que introduzcamos ningún elemento de cargo perjudicial para los acusados, que no hayan sido incorporados por las acusaciones, sobre todos ellos se ha producido el debate contradictorio. Y lo que resulta fundamental, los acusados conocieron en toda su amplitud de los hechos por los que se les acusaba. En relación con ellos pudieron alegar y probar cuanto tuvieron por conveniente en su defensa. Además, el orden de práctica de las pruebas permitió que tanto los acusados como sus defensas tuvieran pleno conocimiento de todos los elementos fácticos que en el criterio mayoritario de la Sala han sido tenidos en consideración para fundamentar nuestro pronunciamiento de condena.